Trastornado. Historia escrita por Jorge Sonalión, de su página de Facebook, Rincón del Terror. El poder que posee un agresor es gracias a nuestro propio miedo. Si logramos controlarlo y hacer que desaparezca, el abusador perderá toda su fuerza. Dicen que fueron las últimas palabras que escuchó Tiziano antes de morir. Hasta el día de hoy sigo sin entender cómo es que tan excelente persona terminó sufriendo de tal manera. Es horrible decirlo, pero nuestros años de amistad no alcanzaron. Fueron poco suficientes. Él no se merecía ese final. Leandro era una persona tan importante que perderlo fue como la propia muerte para mí. Al menos eso sentí cuando la voz de su madre se perdía en mi teléfono, mientras se preparaba para anunciarme lo peor. Qué tristeza recordarlo. Los días no dejaban de pasar, y continúo sin entender cómo es que esta mierda sucedió. Habiendo tantos pecadores vagando por las calles, ¿por qué Dios lo eligió a él para partir? Si era un buen muchacho, un poco tímido tal vez, pero lejos de tener maldad. Siempre fue así, un muchacho lleno de espíritu y de esencia única, donde le importaba más apoyar a sus amigos que su propio bienestar. Realmente creo que jamás conoceré otro tipo como Nicolás. La noche que me enteré de su partida, todo fue llanto y desidia. Hacía pocos minutos que acababa de subirme en ese avión que me llevaría a China. Un viaje que nunca debí contarle a Tiziano. Su tío fue quien me envió un mensaje, diciéndome que él había muerto desangrado en ese maldito callejón. En un primer momento pensé que se trataba de una pésima broma, pero no. Él había muerto de 20 puñaladas. Alcancé a bajar de ese avión y fui corriendo por un taxi. No pensaba en nada. Mi mente estaba en blanco. Solo deseaba que su tío se haya equivocado y que el cadáver en la morgue no sea el de Leandro. Llegué al lugar y rápidamente ingresé por un largo pasillo. Allí me encontré con muchos rostros poco conocidos. Todos se veían mal. Lloraban y estaban demasiado tristes. ¡Tiziano! ¡Tiziano!, grité desesperado. Pero fue una chica quien, desbordada en llanto, me asentó que él estaba muerto. Salí corriendo del hospital. Me encontraba perplejo. No lograba asimilarlo. Encima sentía un nudo enorme en mi pecho que no me dejaba llorar. ¿Cómo podía ser que Leandro esté muerto? Esa noche no volví a mi casa. Preferí quedarme en un bar a emborrachar mis penas. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de lo que ahora me esperaría. Una vida incompleta, sin mi gran amigo de la vida. El recuerdo de tantas cosas vividas con Tiziano destrozaban mis días. ¿Cómo puede doler tanto pensar en alguien tan querido? Es la pregunta que hasta hoy sigo planteándome. Realmente no sé cómo voy a seguir con esto. Leandro era mi mejor amigo, el único que me alegraba la vida. Parece mentira, pero deberé entender que él ya no está. Dicen que el malnacido que lo asesinó era un demente. Un psicópata enfermo que al parecer se lava su vida. ¡Qué ironía! Esos tipejos no tendrían que estar presos tras las rejas. Deberían pudrirse enterrados 3 metros bajo tierra, como hoy lo está Nicolás. Pero lamentablemente, así es la ley de la vida, y no hay mucho más por hacer. Hoy se cumple exactamente una semana de su fatídica partida, y créanme que no podía creerlo. Lo estaba viendo en las noticias
Y nadie de su maldita familia se dignó en avisarme. ¿Qué carajos? ¿Acaso no sabían que Tiziano y yo éramos mejores amigos? No quise amargarme. Por tal razón preferí no recriminar nada. Entiendo su dolor y en el fondo decidí respetarlos. Lo que sí me gustaría expresar es lo que todos aquí exigimos: justicia. No puede ser que un muchacho de bien termine acribillado a balazos por un demente maniático. Solo deseo que esta pesadilla, la cual nunca acabará, al menos merme para la resignación de su familia. Tiziano necesita descansar en paz. Es lo que todos queremos. Basta de tantas muertes. Es inconcebible que sigan muriendo inocentes. Hoy debemos todos unirnos para que esto de una buena vez se acabe. Usted, señor juez, tiene el suficiente poder para subsanar esta barbarie, y es su mera obligación hacerlo. Luego de oír estas palabras, un llanto estremecedor irrumpió en la sala. Era el llanto desconsolado de una madre, la cual seguía sin aceptar la pérdida de su hijo. Bien, señor Saavedra, ¿usted es consciente de la magnitud de sus actos? O sea, ¿sabe por qué razón está sentado en este estrado? Claro que sí, señor juez. ¿Piensa que estoy loco? Le acabo de confesar el profundo pesar que se siente en mi corazón por la muerte de mi mejor amigo, y me pregunta eso. Diríjase sin elevar la voz. No se olvide que yo soy la autoridad aquí. Después lo otro. Sinceramente no me interesa, Saavedra. Le recuerdo que se encuentra en esta sala por ser sospechoso de asesinato. ¿Qué? Usted es un cínico. No he matado ni una mosca. Silencio. No quiero que hable. Solo míreme y escuche. Tenemos sobradas pruebas que lo incriminan directamente al caso de Tiziano Benítez, a quien no solo asesinó, sino que también abusó sexualmente, y a eso lo sabe bien. ¿Qué dice? Yo jamás mataría a mi mejor amigo. Ay, Dios, basta de decir eso. ¿No le da vergüenza, Saavedra? ¿Cuántos años tiene usted? ¿20? ¿25? 23 tengo. ¿Qué tiene que ver eso con su acusación? ¿Desde cuándo un grandulón como usted llama mejor amigo a un niño de 6 años? Sí, lo que escuchó. Usted privó de la libertad y además abusó de un infante, alguien que ni siquiera conocía, corrompiendo no solo su alma, sino la inocencia de su vida. Además, como ya le dije, tengo sobradas razones para encerrarlo en una celda. Hay demasiadas pruebas en su contra, testigos que lo vieron, y todas las pruebas para encerrarlo. Jamás saldrá de la cárcel, inmundo degenerado. Seguro usted lo mató, y está plantando todas sus artimañas en mi contra. Maldito juez, maldito. No toleraré más insultos. Oficial, retira el detenido de la sala. Sí, señor juez. Te haré pedazos, Salinas. A ti y a tus nietos. Nunca te librarás de mí. Puedes encerrarme, pero mi alma te buscará. No sabes con quién te has metido, inmundo juez. Gritaba el pederasta, mientras era retirado del tribunal. La escena fue bastante caótica, rozando lo vulgar, pues la tranquilidad del acusado se quebrantó de una manera tan violenta que parecía ser otra persona. Hasta el tono de su voz se oía distinta. Realmente su estado asustó a todos en el jurado. Al día siguiente, Saavedra fue condenado a cadena perpetua. Su reacción fue la de un desalmado. Ya no se resistía, ni intentaba convencer a todos de su inocencia. Estaba entregado, prácticamente sin ánimos. Su estancia en el penal de máxima seguridad duró muy poco.
pues falleció abusado por los demás presos. Aunque lo raro fue que luego de su muerte, todos los reos involucrados en el abuso también aparecieron muertos. La verdad que esto sonaba extraño. Las semanas pasaron y el juez Salinas se encontraba trabajando en su despacho. Se lo notaba un poco pensativo, y mientras bebía un café cortado, recordaba la extraña declaración de Julio Saavedra. ¿Por qué se refería a Tiziano con otros nombres? Muchas veces en su relato lo llamaba Leandro, y en otras Nicolás. Hasta cambiaba los desenlaces de su muerte. Era todo muy extraño. No obstante la situación, Salinas decidió investigar por su propia cuenta en internet, y allí encontró un par de datos perturbadores. Uno de ellos trataba de un menor asesinado hace más de 30 años en su misma ciudad. El caso nunca terminó por resolverse, pero el pequeño fue encontrado con signos de abuso en un baldío. El otro acontecimiento había ocurrido meses atrás, en un poblado de pescadores llamado Río Grande. Lo singular era que dicho asentamiento se encontraba en la otra punta de la República, y los casos eran exactamente iguales. Infantes de 6 años asesinados y abusados por un psicópata. Salinas continuó investigando y halló otro dato perturbador. El pequeño asesinado hace 30 años se llamaba Nicolás Vega, y el otro infante, Leandro Musto. El hombre estaba sorprendido. Los nombres, las muertes, todo concordaba. Pero ¿cómo era posible? De repente, un libro de su biblioteca cayó y golpeó su escritorio. Salinas se sorprendió, miró hacia todos lados y se inclinó para levantarlo. Pero fue allí cuando comenzaron a caerse los demás restantes sobre él. Asustado intentó escapar de la habitación, pero no logró hacerlo, pues una fuerza inexplicable impedía que lo hiciera. De pronto observó una mancha oscura brotar de la pared. Esa extraña negritud parecía tener una especie de figura, una extraña y bastante singular, hasta que finalmente aquella oscuridad se materializó, tomando la forma de un cuerpo nuboso que flotaba en el aire. Salinas estaba aterrado. El miedo había inundado todo su cuerpo. Él solo quería escapar de ese lugar. De pronto aquella silueta comenzó a acercarse a él, quien desesperado gritaba sin parar. Segundos después, toda la casa se inundó en un silencio brutal. Ni las agujas del reloj se escuchaban, hasta que el rechinar de unas viejas bisagras rompió el silencio de la noche. Se trataba del juez Salinas, quien con el ceño fruncido se retiraba de su despacho. El hombre caminó unos metros hacia el garage, abrió un armario y retiró de allí un rifle Winchester calibre 22. Luego subió al coche y salió de su domicilio. Después de media hora, regresó a su casa, guardó el automóvil, su arma y se acostó a descansar. Al día siguiente, la policía irrumpió en la vivienda del juez y arrestó a Salinas, quien al parecer se acababa de enterar que era acusado de asesinar y abusar de sus propios nietos. Estaba claro que esa mancha oscura que brotó de la pared era un ente demoníaco que logró corromper la cordura del juez, obligándolo a cometer actos ilícitos que él jamás haría. Pero, ¿acaso habrá sido también la causante de las otras muertes? Años más tarde, el hijo de Salinas y padre de las criaturas asesinadas decidió visitarlo en la prisión. Hasta ese momento nunca lo había hecho. Padre, solo vengo a hacerte una sola y única pregunta. Necesito saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Hijo, no sabes cuánto te he extrañado. Aunque no lo creas, no fui yo. Fue esa maldita mancha que se apoderó de mi conciencia.
¿De qué hablas? Abusaste y asesinaste a sangre fría a las dos personitas que más amabas en la vida. Mataste a tus nietos, basura. Nunca me creerás, hijo, pero no lo hice yo. Fui inducido por un demonio. No puedo creerlo. Ni sé qué hago aquí. Me voy, papá. Hace 12 años moriste para mí y todos nosotros. ¿No crees que tu padre debería fallecer y saldar su condena con sangre, Agustín? Murmuró Salinas con una extraña voz. ¿Por qué hablas así? ¿Qué carajos? Los odias, ¿verdad? ¿A quién? A tu padre. Créeme, en parte yo también. Eres un demente. Adiós. El poder que posee un agresor es gracias a nuestro propio miedo. Si logramos controlarlo y hacer que desaparezca, el abusador perderá toda su fuerza. Al oír aquella frase, Agustín quedó petrificado. Sus pupilas se dilataron y un miedo estremecedor comenzó a correr por todo su cuerpo. ¿No lo recuerdas? Eras un pequeño. ¿Cuántos años tenías? ¿4? ¿5 años? 6. Cumplía 6. Maldito malnacido. Enfermo. Mataste a ese niño frente a mis ojos. Luego abusaste de él. Pero nunca pude olvidar eso. Créeme, te habría matado a ti de no ser por ese pequeño. Siempre fuiste tú a quien quería. Nicolás fue un daño colateral, al igual que Leandro. ¿Leandro? Sí, ese niño que siendo pequeño deseabas que te hablara y jugara contigo. ¿Lo recuerdas? Sí, pero no se llamaba así. Su nombre era Alberto. Exacto. Bueno, hice que acribillara a su hijo Leandro de varios balazos. Él de joven se mudó muy lejos de aquí. ¿Te acuerdas? Bien, formó su vida y se hizo policía. Pero en fin, eso ahora no importa. Total, todos se murieron. Dios mío, ¿qué se supone que eres? ¿Un demonio? Algo así. Soy la pesadilla de muchos inocentes. ¿Sabes? De niño en la escuela me golpeaban, me tiraban la comida por la tierra y luego me obligaban a comerla. Eso colmaba mi paciencia y me deprimía. Solo sentía hastío y deseaba morir. Entonces fue que mi padre, quien preocupado me recitó esa frase, la misma que escuchaste aquella tarde que le quité la vida a Nicolás, y desde entonces la susurro en mis víctimas antes de su muerte. Te mataría. Te juro que lo haría. No puedes. Estoy muerto. Aunque tú ya lo hiciste. ¿Acaso lo olvidaste? Dime cómo hiciste para mover mi cuerpo hasta el arroyo. ¿Fue tuya la idea de atarme bolsas de piedras en mis pies y manos? Basta. Por desgracia, ese recuerdo vive todos los días en mi mente. Qué halagador. Tanto como la sutileza en tomar esa barreta de hierro y enterrarla en mi cráneo. Dios mío, todavía me pregunto cómo hiciste eso con tan solo 6 años. Basta, merecías morir. Eras un pederasta. Y lo sigo siendo. ¿Sabes qué? Extraño serlo. Por eso volveré a las calles contigo. Estás loco. ¡Estás loco! Oficial, oficial, sáqueme de aquí. No escaparás. Este viejo ya no es de mi utilidad. En ese momento, la energía eléctrica de la penitenciaría se apagó. Luego, al cabo de unos minutos, la misma regresó. Lo extraño era que Agustín ya no se encontraba en la sala de visitas, pero sí su padre,
quien ahora petrificado yacía sin vida, ahorcado con el propio cable del teléfono de la celda.